Dicen que las redes sociales muestran solo lo que uno quiere ver. Y en las fotos de Carolina y Rodrigo, todo parecía perfecto. Viajes al mar, cenas con velas, aniversarios celebrados con flores compradas al último minuto. Pero tras la pantalla del celular y la sonrisa congelada en las fotos, la realidad era otra. Un matrimonio de silencios, rutinas y camas frías. Carolina tenía 48 años y una vida que cualquiera en su círculo envidiaría. Era elegante, siempre bien arreglada, madre de 2 hijos que ya vivían por su cuenta y con un esposo que cumplía su rol, al menos de cara a los demás. Pero hacía años que no sentía una mirada profunda, una caricia espontánea, un deseo genuino. Rodrigo era correcto, sí, pero también ausente. No de cuerpo, sino de alma. Cada mañana era igual. Café en silencio, un beso en la mejilla y el sonido de la puerta cerrándose detrás de él. Las noches eran aún más frías. Rodrigo viendo las noticias, ella fingiendo interés por una novela que ya no la conmovía. Todo era rutina, y esa rutina la estaba matando por dentro, poco a poco. Pero aquella mañana de martes, mientras respondía a correos y borraba ofertas de tiendas en su bandeja de entrada, un nombre la detuvo en seco: Julián M. Su corazón dio un pequeño salto, como si reconociera algo que su mente aún no procesaba. Julián, su excompañero de la secundaria, ese chico travieso, de sonrisa encantadora, que siempre sabía qué decir para hacerla reír. El asunto del mensaje era simple. ¿Te acuerdas de mí? Carolina dudó. Pensó en ignorarlo, como hacía con tantos otros mensajes. Pero algo en su interior, una chispa olvidada quizá, le impulsó a abrirlo. Hola, Caro. No sé si aún uses este correo, pero me apareciste en sugerencias de Facebook y no pude resistirme a escribirte. Me dio gusto verte también. Espero que la vida te esté sonriendo. Un abrazo, Julián. Nada comprometedor, nada raro, pero las palabras la tocaron en un lugar que ya creía dormido. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué él? ¿Y por qué sintió ese cosquilleo en el estómago al leerlo? Carolina no respondió de inmediato. Lo pensó durante horas, mientras lavaba los platos, ordenaba la sala, fingía leer un libro. Rodrigo llegó esa noche como siempre, y tras un beso seco y 2 frases sobre el tráfico, se encerró en su oficina. Ella, en cambio, tomó su celular, volvió a leer el mensaje y escribió sin pensarlo demasiado. Hola, claro que me acuerdo de ti. Qué sorpresa. ¿Cómo estás? Al presionar enviar, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No sabía por qué, pero sintió que algo importante, acababa de comenzar. A veces, lo más peligroso no es lo que se dice, sino lo que se insinúa. Y Julián era un experto en eso. Después de aquel primer mensaje, Carolina pensó que la emoción se disiparía, que fue solo una chispa del pasado. Pero fue gasolina sobre un fuego dormido. La conversación con Julián continuó. Primero fueron mensajes esporádicos, recuerdos del colegio, bromas inocentes. Pero pronto el tono cambió, y con él también cambió Carolina. ¿Siempre fuiste tan guapa y yo no lo noté? Le escribió una noche Julián, tras mandarle una vieja foto de una fiesta de secundaria donde ella salía riendo con un vestido azul cielo. Carolina leyó el mensaje varias veces antes de responder. Su corazón latía fuerte, como cuando tenía 20. Esos latidos que ya no recordaba. Creo que sí lo notaste, solo que nunca dijiste nada. Contestó con un emoji que nunca usaría con Rodrigo. Y ahí comenzó el juego. Julián tenía 50, pero parecía de 40. Divorciado, sin hijos, vivía en una casa con jardín y perro, y tenía un don para decir lo justo. No era vulgar, no era directo,
pero cada palabra era como una caricia disfrazada. Carolina, por su parte, empezó a maquillarse incluso si no salía. Se miraba más al espejo. Se probaba ropa que llevaba meses sin usar. Su celular se convirtió en un secreto dulce, una ventana a una parte de ella que creía perdida. ¿Y tu esposo?, le preguntó Julián un día. Está bien, trabaja mucho, respondió ella. Y ese bien llevaba escondido tanto desencanto que Julián no volvió a mencionarlo. Las conversaciones se hicieron más íntimas. Hablaron de sus sueños truncados, de lo que nunca se atrevieron a hacer. Julián le confesó que siempre había sentido algo por ella, pero que era tímido en el colegio. Carolina sintió que algo dentro de ella se abría, como una flor cansada de la sombra. Una noche, después de una charla larga, él le envió un audio. Su voz era cálida, grave, y al escucharlo, Carolina cerró los ojos y se dejó llevar. Me encanta hablar contigo, Caro. Me haces reír, me haces pensar, me haces desear cosas que pensé que ya no deseaba. Esa frase la desarmó. Ya no era solo un coqueteo. Era una puerta entreabierta, una invitación a cruzar un umbral. Rodrigo, mientras tanto, seguía igual. Estaba allí, pero no estaba. No notó que ella se compró un nuevo perfume, que se alisó el cabello, que su mirada volvía a tener brillo. No lo notó porque no miraba. Y eso, sin querer, fue lo que empujó a Carolina un paso más allá. Una tarde, mientras esperaba que el arroz estuviera listo, su celular vibró. Voy por tu zona el viernes. Si quieres, podríamos tomar un café, ponernos al día. Solo si puedes, solo si quieres. Carolina sintió un nudo en el estómago. No respondió enseguida. Miró por la ventana. Pensó en su vida, en Rodrigo, en todo lo que había dejado de sentir. Luego, con las manos temblorosas, escribió: Creo que sí quiero. Dicen que las decisiones más peligrosas a veces se esconden detrás de pretextos inocentes. Y Carolina aceptó un café. Desde que leyó el mensaje de Julián, los días se volvieron una cuenta regresiva. Se decía a sí misma que era solo un reencuentro, una charla entre viejos conocidos. Pero en el fondo sabía que no era verdad. Ese café no era solo café. Era el comienzo de algo que ni ella misma sabía nombrar. El viernes llegó como si el universo lo hubiera apurado. Carolina eligió con cuidado su ropa. Nada escandaloso, pero tampoco invisible. Un vestido beige que acentuaba sus curvas con elegancia, unos aretes dorados que llevaban meses sin salir del cajón. Se miró al espejo y no vio a una esposa. Vio a una mujer. A ella. Llegó 5 minutos antes. Julián ya estaba ahí, esperándola en una mesa cerca del ventanal. Llevaba camisa blanca, barba recién recortada y esa sonrisa que desarmaba. Cuando la vio, se levantó y la saludó con un beso en la mejilla que duró un segundo más de lo normal. Solo un segundo, pero suficiente. Estás hermosa, Caro. No sabes cuánto me alegra verte, dijo él, mientras le acercaba la silla. Ella sonrió, nerviosa, emocionada, viva. La charla fluyó como si siempre hubieran estado ahí. Hablaron del trabajo, de la familia, de cómo todo cambió con los años. Pero por debajo de cada palabra flotaba algo más. Una corriente invisible, eléctrica. ¿Y cómo está tu matrimonio?, preguntó él, mientras giraba lentamente la taza en sus manos. Carolina dudó un momento. Luego, sin adornos, respondió: monótono. Correcto. Funciona como un reloj. Pero a veces me pregunto si no estoy perdiendo algo al seguir siempre la misma hora. Julián no dijo nada, solo la miró, con esos ojos oscuros que no juzgaban, pero tampoco se detenían. Después de un silencio cargado, él habló, bajito.
Yo creo que tú mereces algo más que puntualidad. Ella no supo qué responder. No quería que todo se volviera obvio tan pronto. Pero cuando sus manos se rozaron, al tomar al mismo tiempo la cuenta, fue como un relámpago. Pequeño, silencioso, pero lo suficiente para dejarle los dedos temblando. Gracias por venir, dijo él mientras salían. Fue mejor de lo que esperaba. Para mí también, dijo ella, evitando su mirada. Antes de despedirse, él se acercó, muy cerca, tanto que ella sintió su respiración. Si alguna vez necesitas hablar, o no hablar, ya sabes dónde encontrarme. Carolina asintió y se fue, con el corazón a mil, con una mezcla de culpa y euforia que no sabía cómo manejar. Esa noche, mientras Rodrigo roncaba en la cama, sin enterarse de nada, Carolina revivió cada segundo del encuentro. El tono de su voz, su risa, el roce accidental y lo más peligroso de todo, cómo se sintió viva por primera vez en años. Se quedó mirando el techo, con los ojos abiertos, sabiendo que ese café no había sido un simple encuentro. Fue una línea trazada, una invitación abierta, un paso que no se notó, pero que ya no tenía regreso. Y en su pecho, escondido tras los años y la rutina, el deseo comenzó a hacerse espacio, lento, silencioso, pero imparable. A veces no hace falta ser infiel para romper un matrimonio. Basta con pensar en alguien más mientras miras a quien duerme a tu lado. Basta con desear, basta con sentir. Carolina despertó esa mañana sintiéndose otra, no porque hubiera hecho algo imperdonable, sino porque en su interior algo había cambiado para siempre. Había probado el sabor del deseo, no en un beso, sino en una conversación, en una mirada, en el simple acto de sentirse viva. Y eso, para una mujer como ella, era más que suficiente. Rodrigo estaba en la cocina, como cada sábado, preparando el desayuno. Parecía el mismo de siempre: camisa polo, pantalón beige y la misma rutina de revisar el periódico mientras el café burbujeaba. Pero esa mañana, Carolina lo miró diferente. No con enojo, no con desprecio, con distancia, como si, de pronto, lo viera desde otra orilla. ¿Dormiste bien?, preguntó él, sin mirarla. Ella tardó en responder. No mucho. Rodrigo la miró por encima de sus lentes. Algo en su tono lo inquietó. ¿Pasa algo? Carolina tragó saliva. Las palabras querían salir, pero eran pesadas, peligrosas, reales. Necesito hablar contigo, dijo por fin. Rodrigo bajó el periódico. Silencio. El tipo de silencio que solo aparece cuando ambos saben que algo está a punto de romperse. ¿Es algo grave?, preguntó, ahora sí viéndola directo a los ojos. Carolina respiró hondo y dijo lo que nunca pensó decir. No estoy bien, Rodrigo. Hace tiempo que no lo estoy, pero lo he escondido. Lo he disfrazado con cenas, con fotos, con sonrisas en Navidad. Pero por dentro estoy vacía. Rodrigo se quedó quieto. No esperaba eso. Él esperaba un reclamo, una discusión, incluso una queja por no sacar la basura. Pero no esa confesión, no esa verdad cruda, sin anestesia. ¿Hay alguien más?, soltó, casi en automático. Carolina lo miró, y ahí, por primera vez, entendió lo que debía decir, lo que realmente sentía. No se trata de otro hombre, se trata de mí, de lo que ya no siento, de lo que me callo cada noche, de lo que dejamos de ser. Él no respondió, solo apretó los labios, bajó la vista, y ella siguió. No te odio, Rodrigo, no hay rencor, pero tampoco hay pasión, ni complicidad, ni deseo, y no quiero seguir actuando como si no me diera cuenta. Rodrigo se quedó en silencio, su orgullo herido, su corazón confundido, pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que ella tenía razón. ¿Qué piensas hacer?, preguntó él con voz baja.
Carolina no tenía una respuesta clara. No sabía si se iría, si seguiría ahí, si cortaría todo contacto con Julián o si cedería al fuego que apenas había empezado a arder. Pero lo que sí sabía es que ya no quería seguir mintiendo. No lo sé, respondió con honestidad. Solo sé que no quiero seguir muriendo en silencio. La conversación no terminó en gritos ni en lágrimas. Terminó en ese tipo de pausa que grita más fuerte que cualquier escándalo. Carolina salió al jardín. Necesitaba aire. Miró las flores, el cielo, los recuerdos que flotaban en cada rincón de su casa. Y pensó en Julián, no con culpa, sino con conciencia. Él no fue la causa, fue el espejo, el detonante, el recordatorio de que aún podía sentir. Esa noche, por primera vez en años, Carolina durmió sin peso en el pecho. No porque su vida estuviera resuelta, sino porque por fin se había escuchado a sí misma. Y a veces, eso basta para empezar de nuevo.